Hace unos minutos acaba de salir el benchmark TinySpy de 3D Mark. Un benchmark muy importante, porque, como sabéis, 3D Mark tiene los benchmarks más importantes. Firestrike es el benchmark de referencia de todas las gráficas modernas, y este benchmark es el primero que usa DirectX 12. Es decir, llevamos casi un año hablando de DirectX 12, de AMD vs Nvidia en esta API, así que por fin vamos a poder sacar conclusiones claras. En este vídeo vamos a ver los resultados que han obtenido las distintas webs. Mañana haré un vídeo con mi 1080 enseñándoos los resultados que consigo yo. Vamos a empezar con la web PC World. En las gráficas que os voy a enseñar tenéis que fijaros siempre en la barrita azul, que es la barrita de la puntuación gráfica que han obtenido. Las otras barritas son la puntuación total y la puntuación del procesador, que no os interesa tanto. En todas las pruebas han usado el mismo procesador, así que la puntuación va a ser la misma en todas. Y en el caso de la puntuación general también nos sirve, aunque aquí entra en juego el procesador, por lo tanto nos vamos a fijar sobre la puntuación gráfica, que es lo más interesante. Han probado las gráficas primero con el cómputo asíncrono desactivado y luego con el cómputo asíncrono activado. Vamos a fijarnos primero en la RX 480 de AMD, porque es bastante interesante. Como veis, con el cómputo asíncrono desactivado, está igualada con la GTX 970 for the win de Edga, que trae overclock de fábrica, y es inferior a la GTX 980 de referencia. En cambio, si activamos el cómputo asíncrono, la RX 480 rinde bastante más que estas dos gráficas, es bastante superior a la GTX 980. Esto ocurre porque ni la GTX 970 ni la GTX 980 consiguen un aumento de rendimiento con el cómputo asíncrono. Como veis, las puntuaciones son prácticamente la misma. El aumento de rendimiento es nulo. En cambio, la RX 480 consigue un aumento de rendimiento bastante importante, de 500 puntos. Por lo tanto, la arquitectura Polaris de AMD es muy buena en DirectX 12, sobre todo usando el cómputo asíncrono. Si nos fijamos en el resto de gráficas AMD, el patrón es el mismo. Mejora mucho al activar el cómputo asíncrono. Podéis ver como la RX 390X y la R9 Fury ambas consiguen un aumento de rendimiento bastante importante, de unos 500 puntos. Si nos vamos a la única gráfica Pascal que hay en la gráfica, recordar la última arquitectura de Nvidia, las gráficas que han salido el mes pasado, vemos como estas, a diferencia de las Maxwell, consiguen también un aumento de rendimiento bastante decente, menor que el de las gráficas AMD, pero consiguen un aumento de rendimiento notable. En cambio, en las GTX 970 y las GTX 980 no conseguíamos aumento de rendimiento. Por lo tanto, Nvidia en su última arquitectura ha mejorado bastante el soporte para el cómputo asíncrono. Lo vamos a ver también en las diferentes webs, que vamos a ver a continuación. Si nos vamos a la Andatech, aquí han probado la GTX 1070 y la RX 480 con el cómputo asíncrono y el cómputo asíncrono desactivado. Son las últimas gráficas que han lanzado al mercado tanto AMD como Nvidia. Como veis, ambas consiguen gracias al cómputo asíncrono un aumento de rendimiento. La RX 480 de AMD consigue un aumento un poco mayor, aunque la GTX 1070 también consigue un aumento de rendimiento bastante bueno. Ahora nos vamos a PC Perspective. Es probablemente la web donde más claro vamos a ver los resultados. Como veis, la GTX 1080 consigue un aumento de un 6,8% al habilitar el cómputo asíncrono. Curiosamente es el mismo resultado que he obtenido yo con mi 1080, lo que habla muy bien de este nuevo test de 3D Mark, ya que la así que supongo que esta diferencia de rendimiento se deberá a algún otro factor, no que la GTX 1080 sea mejor en cómputo asíncrono. En el caso de las gráficas Maxwell, podemos ver lo que veíamos antes, no ganan rendimiento con el cómputo asíncrono. La GTX 1080 gana un 0,1%, la 970 pierde un 0,1%, por lo tanto se quedan igual. Los resultados de Maxwell son malos, el rendimiento no mejora, pero recordemos que hace tiempo, en Ascensos de Singularity, perdían rendimiento al evitar el cómputo asíncrono. Por lo tanto, Nvidia ha mejorado los drivers para Maxwell para que al menos no pierdan rendimiento. Más adelante haré un vídeo sobre el cómputo asíncrono más avanzado, pero quiero mencionar aquí un poquito por qué ocurre esto, por qué Pascal mejora y por qué Maxwell no. Nvidia, a diferencia de AMD, no tiene en sus gráficas un hardware especializado en realizar cómputo asíncrono. Sus gráficas no pueden realizar dos tareas en paralelo. En cambio, mediante drivers han conseguido que esta sea posible. ¿Cómo lo hacen? Con preemption. Lo que hacen las gráficas Pascal es cambiar de contexto muy rápido. ¿Qué quiere decir cambiar de contexto? Pasar de un proceso a otro muy rápido, es decir, estar haciendo una cosa y pasar a otra de forma muy rápida. Por lo tanto, pueden emular lo que hacen las gráficas AMD por hardware. Bueno, realmente emular no es el término correcto, pero al final consiguen el mismo resultado. Es decir, las gráficas AMD tienen un hardware especializado que les permite realizar varias tareas en paralelo. En realidad esto no es así, la gráfica no trabaja en paralelo. Las gráficas AMD tienen varias colas y, por ejemplo, la gráfica está pintando un triángulo
y para pintar el triángulo necesita un dato que está en memoria. Por lo tanto, va a tardar un tiempo en conseguir ese dato y la gráfica se va a quedar parada. Lo que hace el cómputo asíncrono es que en vez de que se quede parada, empieza a realizar otra tarea. Por ejemplo, cómputo. Sabe que la gráfica va a tener que hacer más adelante varios cálculos, entonces mientras está esperando a que ese dato llegue de memoria, empieza ya a realizar esos cálculos. Las gráficas AMD tienen un hardware especializado para esto, tienen varias colas y la gráfica va alternando entre las distintas colas para realizar el cómputo asíncrono. Las gráficas de Nvidia no tienen esto, pero en cambio tienen un cambio de contexto muy rápido, es decir, en vez de usar las distintas colas como en AMD, pueden pasar directamente de un proceso a otro de forma muy rápida, por lo tanto al final el efecto que consiguen es exactamente el mismo, pero es algo más eficiente que la implementación de AMD. Pero esto solo ocurre en Pascal, ya que Nvidia ha mejorado mucho el cambio de contexto. En las gráficas Maxwell el cambio de contexto no es tan rápido, por lo tanto no se consigue este efecto, y el cómputo asíncrono no tiene mejoras de rendimiento. De hecho, incluso perjudica el rendimiento, aunque mediante drivers han conseguido que esto no sea así. Y bueno, dejando de lado esta explicación, más adelante haré un vídeo profundizando más en el tema, podemos ver cómo las gráficas AMD consiguen una mejora de rendimiento mayor, debido a lo que os he explicado ahora. La Fury X consigue una mejora de hasta el 12%, lo cual es muy buena, y la RX 480, que es la última gráfica lanzada por AMD, consigue una mejora de un 8,5%. Está bastante cerca de la mejora que consigue la GTX 1080. Por lo tanto, esta implementación por software que ha hecho Nvidia en el cómputo asíncrono podemos decir que funciona. Y que funcione es un problema para AMD. ¿Por qué? AMD, como os he dicho antes, tiene en su gráfica un hardware especializado para realizar esto. Este hardware especializado evidentemente ocupa espacio. Los transistores que podemos meter en un chip no son infinitos, y AMD ha gastado parte de estos transistores que pueden meter en los ACES. ¿Qué son los ACES? Son el hardware especializado que realiza el cómputo asíncrono. Los transistores que podemos meter en un chip no son infinitos, y AMD está gastando parte de estos transistores que puede meter en los ACES. Estos ACES además no son instantáneos, necesitan tiempo para procesar todo. Y esto ha provocado que AMD, pese a haber bajado su proceso de fabricación hasta los 14 nanómetros, no haya podido subir tanto las frecuencias como ha hecho Nvidia, que ha usado un proceso de fabricación de 16 nanómetros. Si os fijáis en las GTX 1080, funcionan a más de 2 GHz con overclock. En cambio, la RX 480 viene a unos 1,3 GHz, una frecuencia muy inferior. Entonces, para conseguir el mismo rendimiento que AMD, lo que tienen que hacer es meter muchos más transistores en sus chips. Por lo tanto, consumen mucho más. La RX 480 consume casi lo mismo que una GTX 1080, para rendir como la GTX 1060. Por lo tanto, el cómputo asíncrono está haciendo a AMD perder mucho en rendimiento vatio, pero en cambio gana en rendimiento. El problema es que Nvidia, gracias a sus drivers, ha conseguido ganar casi el mismo rendimiento que la RX 480. Por lo tanto, todo este rendimiento vatio que ha sacrificado AMD para meter un cómputo asíncrono por hardware podría no servir para nada, y podría ser que AMD se hubiera equivocado al meter los ACES en su arquitectura. Si Nvidia consigue un aumento de rendimiento similar al de AMD, sin un hardware especializado, podríamos decir que AMD se equivocó al meter por hardware el cómputo asíncrono. Pero bueno, esto todavía es muy pronto para decirlo, es el primer benchmark DirectX 12 y no podemos hablar sobre esto con seguridad hasta dentro de varios años, cuando el cómputo asíncrono esté asentado y se haya exprimido todo lo que pueda aportar. Una cosa que me ha decepcionado un poquito es que el cómputo asíncrono no ha beneficiado en nada al SLIA GTX 1080, como veis solo ha mejorado un 1,3%. Supongo que tendrán que dar mejor soporte SLI a este benchmark, pero de momento es un poquito decepcionante. Y bueno, antes de terminar el vídeo quiero hablar un poquito sobre las gráficas Nvidia no Pascal, es decir, las de las Maxwell hacia atrás, serie 900 hacia atrás, incluida la serie 900, porque como veis con el cómputo asíncrono el rendimiento no ha mejorado. La GTX 970 es la gráfica más vendida, seguro que muchos de los que estáis viendo ahora este vídeo tendréis una GTX 970. Y quiero tranquilizaros un poco, como veis, con el cómputo asíncrono vuestra gráfica no va a mejorar. Pero tampoco es que el cómputo asíncrono vaya a significar un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Como veis, en el mejor de los casos, de la Fury X, la mejora de rendimiento es de un 12%. Sí, es un 12%, pero tampoco va a suponer una gran pérdida a vuestra gráfica. Vuestra gráfica va a seguir funcionando en el peor de los casos como en DirectX 11. Y que no gane rendimiento con el cómputo asíncrono tampoco es una tragedia. Tampoco es que la mejora de rendimiento sea gigante. Si la mejora de rendimiento fuera, por ejemplo, un 60%, entonces sí, las GTX 970 estarían problemas. Pero la mejora de rendimiento no es tan grande, así que no os preocupéis si tenéis una de estas gráficas. Además, el cómputo asíncrono no es todo DirectX 12, es solo una de las distintas tecnologías de DirectX 12. De hecho, ni siquiera hace falta usar DirectX 12 para implementar el cómputo asíncrono.
Con APIs viejas, si lo hacías a mano, lo podías implementar. De hecho, las consolas usan el cómputo asíncrono desde hace muchos años. Así que eso, que si tenéis una gráfica más o la anterior, no os preocupéis por esto. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Mañana subiré un vídeo de las distintas pruebas que voy a hacer con la GTX 1080. Tengo pensadas varias para ver qué nos puede aportar el cómputo asíncrono. Así que hasta mañana.